Bueno, vamos a tratar de completar nuestro modelo de la conducción eléctrica, de la corriente y del voltaje, la tensión que hemos estado viendo. Habíamos visto, la clase anterior habíamos hablado de la potencia que se desarrollaba, que era la energía sobre una cantidad de tiempo y que tenía que ver con la tensión y con la intensidad de corriente. Esto se medía en una unidad que se llamaba amperes. El significado físico, la definición de la corriente era la cantidad de coulombs o de cargas eléctricas que circulaban en una cantidad de tiempo. Bueno, esto eran los watts, ¿no? Hemos visto que esto eran los watts. El significado de esto era la cantidad de cargas que circulaban en una cantidad de tiempo. Habíamos visto que los enchufes, por ejemplo, tienen 220 volts, pero que las pilas tienen 1,5 volts. Y esto tiene que ver también con la energía eléctrica que tiene una batería de un auto, un enchufe o una batería de celular. Va a depender justamente de la tensión, el voltaje que tenga, me va a dar de alguna manera la cantidad de energía que puede dar. Pero no es solamente el voltaje o la tensión, sino que también va a entrar en juego cuánta corriente o cuántos electrones va a mover, qué tan rápido se van a mover esos electrones. Acá tengo una tablita que habla sobre las corrientes en el cuerpo, espero que no les haya pasado, pero quizás a alguno le pasó alguna vez, de que algo le dé una patada, sentir un choque. Las corrientes que hacen eso son corrientes muy, 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 muy chiquititas. Corrientes de, por ejemplo, 0,001 amper pueden sentirse. Acuérdense los ejercicios que hicimos, eran corrientes más grandes. Esto ya es doloroso. Esto causa contracciones, que es que se duele y se tensan los músculos. Y ya acá en 0,015 amper uno no puede controlar los músculos, y en 0,070 amper, si pasa a través del corazón, puede ser mortal. Uno puede electrocutarse realmente, sufrir daños severos. Esto es lo que dicen quedarse pegado, ¿no? Se quedó pegado porque al perder el control muscular con una corriente así, se cierran las manos, los músculos. Piensen que el cerebro le dice a los músculos que se mueven mediante corrientes mucho más chiquitas que estas. Entonces, si la corriente que entra y hace ruido y molesta al cuerpo es mucho más grande, el cerebro pierde control de los músculos. Y bueno, sería ya cerca de mortal. ¿Y qué tiene que ver esto con, o sea, cómo puede uno definir qué corriente va a circular o qué corriente no va a circular? Habíamos visto en el ejercicio anterior corrientes de 1 amper, 2 amperes. Si circulan 2 amperes, pongo una lamparita. ¿Por qué no circulan 2 amperes si pongo el dedo? Si fueran 2 amperes, sería una muerte instantánea. Y no sé si a alguno le pasó, pero la corriente que suele circular en una casa sirve para que duela, que pegue una patada, se dice, pero no para eh, una muerte instantánea o algo por el estilo. Esto sería más, me caiga un rayo encima. ¿Qué genera esta corriente? ¿Cuándo circula más corriente o cuándo no? Acá hay un pajarito con cara muy tunante, está parado en un cable y el pajarito no se electrocuta. Dice, el pájaro puede posarse con seguridad en un cable de alto potencial o alto voltaje, ¿no? Mucha de esta B. Pero sin embargo, no hay casi corriente. ¿Por qué? Bueno, porque si los electrones, la corriente venía circulando por el cable, si la corriente venía circulando por el cable, venían los electrones circulando por el cable, los electrones tienen dos opciones: seguir circulando por el cable o pasar por el pajarito. Y parece que los electrones no es que sí o sí van a ir por el pajarito, porque el pajarito es más parecido a un aislante que a un buen conductor. ¿Qué quiere decir que sea parecido a un aislante? Bueno, hay una propiedad que se llama resistencia. La resistencia es la propiedad eléctrica que va a definir si va a haber una circulación alta o baja de corriente. Si la resistencia es alta, quiere decir que a los electrones les cuesta más pasar por ahí. Se resiste más el material a que los electrones fluyan. Entonces, va a tener una cosa con alta resistencia, va a tener corrientes más chiquitas, mientras que si la resistencia es baja, los electrones van a elegir ese camino. Dice que no se estirara, sería mejor que no se estirara el pájaro y no tocara el otro cable. ¿Y por qué? Bueno, porque si un cable, por ejemplo, está a 220 volts y el otro cable está a 0 volts, aunque el pajarito tenga mucha resistencia, claro, para ir de acá a acá, los electrones tienen un camino de menor resistencia, van en su mayoría por ese camino. Pero para ir de acá al otro cable, que hay aire en el medio, no hay ningún camino. Entonces, ¿qué van a elegir los electrones? Si solo está el pajarito, van a pasar por el pajarito. Eso es lo que
a uno le puede suceder tocando un enchufe. ¿Por qué me da corriente un enchufe? Si yo toco el enchufe, con la mano toca el enchufe. Voy a recibir corriente porque la corriente va a tratar de circular y llegar al suelo. El suelo está a 0 volts, el enchufe está a 220 volts, y la corriente va a circular por ahí. Va a haber una diferencia de potencial, como que los electrones son empujados de un lado hacia el otro. Bueno, 220 volts quizás son suficientes como para poder mover electrones en mi cuerpo. No es que el enchufe entrega electrones, que yo le compro electrones a Edesur o Edenor, sino los electrones están en los materiales, están en los átomos, y estos 220 volts lo que van a hacer es empujar electrones. Por una lamparita, la lamparita tiene un aislante acá abajo y uno lo que hace es enchufar y conseguir una diferencia de 220 volts, por ejemplo, 220 volts en un cable y 0 volts en el otro. Con esa diferencia de 220 volts quiere decir que hay un lugar que es mucho más positivo y un lugar mucho más negativo. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a empujar electrones. Los electrones van a tratar de ser atraídos por el positivo y ser repelidos por el negativo. Eso va a generar una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica que se va a mover por el filamento de la lamparita. ¿Por qué? Los electrones de la lamparita van a empezar a moverse. Los electrones del material del que está hecha la lamparita. La lamparita está hecha de algún metal. Tungsteno en general se usa para las lamparitas, estas que ya no existen o no se venden en general. Los electrones de ese material con 220 volts se van a ver movidos, se van a agitar, se van a empujar, y al pasar por el filamento van a calentar el filamento y por eso la lamparita va a emitir luz. Bueno, entonces, esta propiedad de la resistencia es lo que va a ocasionar que sea más fácil o más difícil para los electrones moverse. Hay elementos que son buenos conductores porque tienen los electrones más libres. Los conductores tienen los electrones libres. ¿Qué quiere decir que tenga los electrones libres? Que si yo le pongo una poca cantidad de carga, acá por ejemplo, le pongo así, más grandote, y un menos del otro lado, ¿no? Como si fuera un circuito, los electrones fácil van a empezar a saltar de un átomo al átomo del lado, empezar a moverse y van a trasladarse de manera más simple, porque están más sueltos, así entre comillas, dentro de estos átomos. Son el cobre, por ejemplo, el oro, la plata, los metales, son buenos conductores porque tienen estos electrones que les es fácil moverse de un átomo al átomo al lado. ¿Qué es un aislante o un mal conductor? Bueno, es un átomo, un material del átomo, todos los electrones están bien agarrados al núcleo, bien agarrados entre sí. Si vieron algo de química, el nivel de valencia sería, hay varios electrones. En los metales o en los buenos conductores hay pocos electrones, entonces es fácil sacarlos y moverlos. En los malos conductores hay muchos electrones y entonces es muy difícil arrancarlos. Quiere decir que no se puede mover corriente eléctrica en un mal conductor, no se puede circular corriente eléctrica por el plástico. Entonces, con el plástico puedo agarrar y tocar, me pongo guantes de lavar y toco cables sin miedo, cables pelados, no va a pasar nada, no. Igual los aislantes igual pueden conducir la electricidad. Pueden conducir la electricidad. Si son aislantes, lo que quiere decir es que tienen mucha resistencia. Vamos a poner, mucha resistencia. Resistencia era esta propiedad que hacía que fuera difícil que los electrones circularan, pero no imposible. No es imposible que los electrones circulen. Si yo le pongo un voltaje muy grande a un material, aunque sea aislante, si hay suficiente voltaje, entonces los electrones van a poder saltar un poco para arriba a una órbita más lejana y moverse igual. Y saltando en una órbita más lejana, no en la órbita en la que están. Van a tener que salir de esa órbita de valencia en la que están para poder trasladarse y volver ese material conductor. Eso puede pasar, no es que los aislantes nunca conducen. Hay ejemplos claros de aislantes que se vuelven conductores en algún momento. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser un aislante que se vuelva conductor? Bueno, he aquí un ejemplo de que algo que no es conductor se vuelve conductor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué brilla? Bueno, el aire se acercó mucho, mucho, mucho un cablecito al enchufe
un cablecito de enchufe, y los 220 volts que tiene un enchufe normal permitieron que los electrones saltaran a través del aire. El aire no es un conductor, el aire es un aislante. Si el aire fuera un conductor, uno se electrocutaría solamente de estar cerca de un enchufe, porque saltarían los electrones del enchufe hasta uno y se le pegaría patadas. El aire es un aislante. Sin embargo, a pesar de ser un aislante, con la suficiente tensión puede conseguirse que salten chispas. ¿Qué tensión? Bueno, depende también de la distancia que tienen que saltar las chispas. Por ejemplo, en el aire seco se consideran 3000 volts por milímetro. Esto no existe nunca, ¿no? Si el aire está un poco más normal, serán 1000, 1500 volts. ¿Qué quiere decir? Que si hay una diferencia de tensión de 1000 volts en 1 milímetro de distancia, que sería algo así, menos, algo así, puede saltar una chispa. A veces uno ve chispas que saltan cuando enchufa algo. Bueno, las chispas que saltan tienen menos de 1 milímetro, porque la tensión que tiene son 220 volts, en el mejor de los casos 240 volts. Entonces están saltando chispas quizás de 1/4 de milímetro, chispas muy chiquititas, pero uno llega a verlas por el brillo que se genera. Ahora, ¿cómo puede pasar que salten chispas o que el aire se vuelva conductor y salten los rayos, que vayan chispas que miden 1 kilómetro, 2 kilómetros de largo? Bueno, la diferencia ahí de potencial no son 220 volts, sino que son millones y millones de volts. Millones y millones de volts. ¿Cómo se produce eso? Bueno, igual que con el pajarito, ¿no? ¿Cuál es el camino que menos resistencia tiene? El aire tiene mucha resistencia, es un aislante. Pero igual que el pajarito, si hay suficiente carga, si hay suficiente cantidad de voltaje, suficiente tensión, suficiente energía, entonces los electrones pueden saltar a través del aire, a través de los átomos del aire, ir saltando y volverlo conductor y generar un rayo. Ustedes van a decir, acá están los electrones moviéndose hacia arriba. ¿Por qué? Claro, porque el positivo atrae a los negativos. Los rayos son de arriba hacia abajo. Bueno, parece que no. Dicen que hay rayos de arriba hacia abajo cuando las cargas de las nubes son negativas, y hay rayos de abajo hacia arriba cuando las cargas de las nubes son positivas, porque lo que se mueve son electrones. Lo que va a pegar el salto van a ser electrones. Bien, visto esto, entonces vimos que lo de aislante y conductor en realidad es más bien un término muy amplio. Serían más bien buenos conductores y malos conductores. No es que existen aislantes. Todo puede dejar de ser un aislante si hay suficiente tensión. Por eso las casillas a veces dice alta tensión, no pase por acá, porque ni el aire te va a proteger. Si hay mucha tensión en una casilla de luz o algo por el estilo, uno quizás sin tocar un cable, sin tocar nada, podría recibir un choque, si no tiene el material adecuado con la resistencia adecuada. Resistencia, entonces esa es nuestra propiedad, la que nos interesa. Y acá tengo un simulador chiquitito que muestra qué pasa con la resistencia. Vamos a pensar, por ejemplo, si esto es un mal conductor, algo como esto. Un mal conductor tiene difícil de mover, tienen que pasar los electrones que están tratando de desplazarse, difícil de mover, no se puede mover bien. Bueno, uno al aumentar el voltaje podría conseguir igual que los electrones atraviesen este mal conductor. Cuando hay mucha resistencia, si uno aumenta el voltaje, si pongo un voltaje chiquitito, ahí lo di vuelta, perdón. Un voltaje chiquitito, apenas consigo que los electrones se muevan, entonces ante un voltaje más chico tengo una corriente más chica, pero si voy aumentando el voltaje va aumentando la corriente, la cantidad de amperes. O sea que la corriente y el voltaje estarían asociados. ¿Y de qué depende? Si va a crecer, no sé, con 12 volts, acá tengo esta corriente, o con 2,88 volts tengo menos corriente. ¿De qué va a depender? Bueno, va a depender de esta resistencia. Cuando hay poca resistencia, con el mismo voltaje consigo mayor corriente, que se opone menos a la circulación de los electrones. Entonces yo pongo una pila y consigo que circule fácil la corriente. Pongo más voltaje para moverse más rápido la corriente, y esto, bueno, ahí se está calentando. Lo que pasa cuando la corriente es mucha, ¿no? Las cosas se pueden llegar a calentar. La ley es la ley de Ohm. La ley matemática se la llama ley de Ohm, y dice que la tensión es igual a la intensidad de corriente
por la resistencia. La tensión se mide en volts, la intensidad de corriente se mide en amperes, y la resistencia se mide en ohms. A veces en libros españoles, el otro día hablaba con uno de sus compañeros, le dicen ohmio, amperio y voltio. En realidad viene del apellido de algunas personas, que estaba poniendo ohmio. Ohms. Ohms, amperes y volts. Y cada una tiene su abreviatura. La abreviatura del volt es la B corta, la abreviatura del ampere es la A mayúscula, y la abreviatura del ohm no es una O, sino que es esta letra griega, bastante más difícil de dibujar, que es la letra omega. Esta es la abreviatura del ohm. ¿Ven? Ahí está, sacada del libro, el ohm. Acá hay algunos ejemplos, algunos ejercicios de ejemplo que dicen cómo lo uso. Dice, por ejemplo, el problema 1. ¿Qué tanta corriente fluye a través de una lámpara con una resistencia de 60 ohm? Todo tiene una resistencia. A veces la conocemos, a veces no. Uno cuando compra la lámpara se acuerdan que no venía la resistencia, venía directamente los watts, que están relacionados con la resistencia, porque están relacionados con la tensión y la corriente, igual que la resistencia. ¿Qué tanta corriente fluye cuando el voltaje a través de la lámpara es 12 volts? Bueno, voltaje sobre resistencia. ¿Qué hizo ahí el muchacho libro? A veces se enseña esto y se enseñan todas las variantes. Se dice, bueno, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Bueno, no hay que aprenderse 3 fórmulas. En realidad lo que se hace es despejar de esta sola fórmula, despejar lo que uno necesite. Si me piden la R, tengo que dejar la R sola. Si me piden la I, tengo que dejar la I sola, pasar la R. Dependiendo de lo que me pidan, voy a poder llegar con esta fórmula. Yo me trato de acordar de esta porque V es decirle a alguien que vaya, decís ve, anda para allá, e ir es lo mismo. Ir es el verbo en infinitivo, ve es cuando le decís a alguien que vaya. Malísimo, pero es la regla mnemotécnica con la que lo trato de recordar siempre. Igual ustedes están en su casa, así que la pueden tener anotada en la carpeta al lado, no van a tener problema en recordarlo. ¿Cuál es la resistencia de un tostador que consume una corriente de 12 amperes al conectarlo a un circuito de 120 volts? Bueno, me dan esta, tengo que averiguar esta. Despejo de vuelta y calculo, ¿no? Así se van haciendo las diferentes cuentas. Acá este es un ejercicio bastante real. Agarra y me dice a 100.000 ohm, que es más o menos la resistencia del cuerpo humano, seco, calzado, vestido, etc. ¿Qué tanta corriente fluiría a través de tu cuerpo si tocaras las terminales de una batería de 12 volts, una batería de auto? No sé si alguna vez vieron la batería de auto, tiene una parte ahí, de 2 bornes. Si uno pone una mano en uno y una mano en el otro, hay 12 volts en estos 2 bornes. ¿Me va a pegar una patada? ¿Me va a doler? Acá se la cuenta. Me dice es 0,00012 amperes. Eso es lo que me da la cuenta. Voltaje sobre resistencia, ¿no? Estamos viendo ver cuánto es la corriente. ¿Por qué me interesa ver cuánto es la corriente? Porque la corriente era lo que causaba un efecto. ¿Cuándo es doloroso? A partir de 0,001. Tiene 2 ceros adelante. Y esta tiene 3 ceros adelante. O sea que no me va a doler ni lo voy a sentir. No voy a ver que hay algo. A veces es una cosa medio sonsa, pero hay gente que ponía una pila y tocaba con la lengua, cosa que no se debe hacer porque la pila además tiene un ácido adentro. Pero había gente que hacía eso y parece que se siente un leve cosquilleo. Yo nunca lo hice porque no quiero meter una pila en la boca, no es algo sano. ¿Por qué ese leve cosquilleo? Porque la resistencia en la lengua, que está húmeda, que tiene sales y todas esas cosas, es mucho menor que la de todo el cuerpo. Entonces ahí 1,5 volts pueden producir algo que se sienta. Si no, el cuerpo tiene una resistencia muy alta. Acá dice, si tu piel está muy húmeda, de modo que tu resistencia es de solo 1000 ohm, si no vayas a abrir la heladera, si estás mojado y descalzo, y tocas las terminales de una batería de 12 volts, ¿qué tanta corriente recibes? Haciendo la misma cuenta, voltaje, ¿no? Despejar la corriente, es esta de acá, es la que tenemos acá. Quiero despejar la corriente, entonces ponemos 12 arriba y 1000 abajo, en vez de los 100.000 que tenía. Y acá la corriente es bastante más alta, 0,012 amperes, y dice ouch. ¿Por qué dice ouch? Por esta tabla que está acá. Estamos en una causa pérdida de control muscular. Te va a pegar una patada que te va a doler y lo vas a sentir. ¿Pero por qué lo vas a sentir? Cambió tu resistencia por estar húmedo, por ejemplo, tener agua.
Si uno va a abrir la heladera descalzo, quizás le pega una patada, quizás hay una descarga, porque ahí puede haber 220 volts o puede haber alguna cantidad de carga acumulada. En cambio, si uno va con zapatillas, aunque esté un poco más húmedo, compensa quizás las zapatillas con una mano mojada. Y si uno está seco y con zapatillas y cada vez se va reduciendo más la posibilidad de recibir un choque que se sienta. Quizás la heladera está funcionando mal y puede llegar a pegarme una patada. Sin embargo, si tomo todos los recaudos, no debería sentirla, porque debería haber aumentado mucho la resistencia. Hay unos zapatos que usan los electricistas que tienen mucha más resistencia que unas zapatillas comunes, topper, por ejemplo. Igual los electrodomésticos vienen con esta tercera patita, o deberían venir con esta tercera patita, que la idea es que si hay acumuladas cargas eléctricas o algún tipo de cablecito que esté tocando en el electrodoméstico, que esas cargas se escapen por acá a tierra, se dice. Y esto está en algún lado de la casa o del edificio, debería haber una jabalina, que es un coso de metal que se clava en el fondo del sótano y que va a la tierra. La tierra está a 0 volts. Entonces, ¿qué pasa? Si se acumularan cargas acá, no eran cargas en el electrodoméstico, se escaparían por ese cable, irían derecho hasta el sótano, hasta el suelo, sin elegir el camino que fuera, por ejemplo, el pajarito o uno, en el caso de que tocara el enchufe, ¿no? Si hubiera acumuladas cargas eléctricas, elegirían el camino más corto a la Tierra, que sería ese cable, no la cara, la mano, el cuerpo de uno. Vamos a plantear un ejercicio un poquito más complicado, después en un par de semanas hacemos otro video, vamos a ver algo más, un poco más de ejercicio, un poco más de circuitos, pero para tener una idea de cómo usar hasta el momento las dos formulitas que vimos y qué relación tienen con estos conceptos. Una, habíamos dicho, es BIP, la que relaciona la corriente, la tensión, la intensidad de corriente, la tensión y la potencia. Y la nueva que vimos, que es la ley de Ohm, que es VIR. V es igual a IR. Intensidad de corriente, resistencia y tensión. Dice, por ejemplo, uno cuando compra una bombita no la compra por su resistencia, pero en realidad me están dando la resistencia de la lamparita. Por ejemplo, una bombita de 10 watts. Dice, es la potencia que disipa cuando se conecta en 220 volts. Me están diciendo más o menos cuál es la potencia en un enchufe en mi casa acá en Argentina. Entonces, ¿cuál es la resistencia de esa bombilla y cuánta corriente pasa por ella en su uso normal? Esas son las dos preguntas que me hacen. Yo en general voy a usar esta herramienta, estas dos ecuaciones que tengo. Voy a tener que ver qué conozco y qué no conozco. Entonces, por ejemplo, la primera lamparita me habla de 10 watts. 10 watts tengo que saber identificar en cada problema qué cosa es cada cosa, ¿no? La tensión no me la mencionan en particular, a veces no me la mencionan, pero en general yo sé que si es algo que se enchufa a la red, son 220 volts. O sea que solo tengo una incógnita que la voy a poder responder. Y en el otro caso, voy a tener también 220 volts, y acá tengo, parece, dos incógnitas. Pero voy a llegar. Por eso si uno trata de responder primero la primera, que me hablan de la resistencia, no es tan simple llegar a la resistencia, porque me falta la corriente. Pero si busco primero la corriente, después puedo encontrar la resistencia. Por eso me pide ambas cosas. ¿Cómo se calcula? Bueno, son ecuaciones bastante simples, al lado de lo que ustedes ven, por ejemplo, en física, que tienen, no sé, cinemática, caída libre, tiro vertical. Esto me pide menos matemática para resolver. ¿Cuál es la corriente que circula? Y no tengo mi calculadora. Voy a poner pausa. Ahí seguimos. Ahora con la calculadora en la mano, esto me da 0,045. La unidad acá empieza a molestarme un poco, pues watt sobre volt. ¿Qué será watt sobre volt? Podría empezar a sacar todas cosas, pero no voy a llegar nunca realmente a lo que quiero. En el mejor de los casos voy a llegar a coulomb por segundo, que es ampere. Pero es más fácil acordarse de dónde vienen las fórmulas y saber que si no uso mil, kilos y todas esas cosas, debería llegar a lo que estoy buscando. Ahora, con eso en mente, ya puedo resolver la pregunta que me hacían en un primer momento, que era conocer la resistencia de la lamparita, que nunca vienen escritas la resistencia de la lamparita en la caja. ¿Qué pasa con la resistencia de la lamparita? ¿Por qué es importante o por qué podría, puse como si fuera nombre, ampere por la R, que es mi incógnita?
Entonces lo que voy a hacer es pasar esto dividiendo. Y me tiene que dar en esta nueva unidad que estamos descubriendo ahora, que es el ohm. Me va a dar 4840 ohm. Esta es la resistencia de la lamparita. Yo puedo enchufar en una tensión, un voltaje distinto. Si yo lo enchufo a, por ejemplo, 120 volts, lo enchufo en Estados Unidos esta lamparita. ¿Va a funcionar? ¿Se va a quemar? ¿No va? Bueno, uno puede agarrar y hacer la cuenta. Es decir, yo la enchufo en 120 volts, va a cambiar, evidentemente va a cambiar la intensidad de la corriente, pero no debería cambiar, en principio, la resistencia. La resistencia es la misma porque depende de qué material está hecho, del tamaño que tiene, el largo, el corto, el grosor. La resistencia debería mantenerse. Lo que debería cambiar entonces va a ser probablemente la corriente. La resistencia es la misma para esta lamparita, la define. No deberían venir escritas en watts, deberían venir escritas en resistencia, pero a nadie le interesa saber cuál es la resistencia. ¿Para qué compran la lamparita? Para saber cuánto va a iluminar y para saber, me interesa saber también cuánto va a gastar, no qué resistencia va a tener. Es una cosa más técnica la resistencia. Pero bueno, lo estamos viendo y con esto después vamos a analizar algo que se llama circuitos más adelante, en 3 semanas, después del Día del Estudiante. Espero que se haya entendido, igual vamos a hacer alguna consulta y cualquier cosa grabamos otro video que complete estos contenidos. Gracias.